El comienzo del siglo XXI ha sido dramático. Comienza el siglo XXI con los ataques del 9/11 en los Estados Unidos en el año 2001. Después con guerras en Irak, en Afganistán, con genocidios en el sur de África. Y hoy que estamos al umbral del 2009, el siglo XXI presenta desafíos muy graves para la humanidad en general y para Puerto Rico en particular. La economía mundial está en crisis. La economía de los Estados Unidos está en crisis. El mes pasado, durante noviembre, se perdieron más de 530,000 empleos en los Estados Unidos, más de 500,000 de empleos. Si usted ha estado atento, atenta a los informes de los comités de transición, el gobierno de Puerto Rico está al borde de la quiebra. Al borde de la quiebra. Los suplidores no cobran. Se deben millones de dólares a las personas que dan servicios. Hay mucha gente perdiendo sus empleos y por tanto perdiendo sus propiedades. Y esta inseguridad económica causa ansiedad y en ocasiones hasta violencia. La gente que tiene miedo de perderlo todo se pasa el día preocupado y se pasa las noches en vela. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿dónde está Dios en este panorama tan difícil? ¿Dónde está Dios? Cuando yo llego al trabajo y me dicen que cerró la compañía, o me escolta un guardia de seguridad y no me deja volver ni a mi escritorio a buscar las fotos de mis niños. Sin embargo, la gente de fe sabe a quién acudir en tiempos de crisis, ¿verdad que sí? ¿Verdad que el pueblo de Dios sabe a quién acudir en tiempos difíciles? ¿Cuántos dicen que saben a dónde acudir en los tiempos duros? Sabemos dónde acudir porque encontramos nuestro refugio. ¿En quién? En Dios. Por eso no podemos quedarnos escuchando nada más las voces del mundo, los pregoneros del desastre, aquellos que viven de darnos una noticia más mala cada minuto. Los creyentes tenemos que aprender a escuchar la voz del Dios creador. Tenemos que volver a escuchar la voz de Dios. Y encontramos la voz de Dios no en el último predicador o predicadora de moda. La encontramos en la palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia, y cuando meditamos en ella, y cuando estudiamos su mensaje, encontramos que Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que todo tiempo ha sido un tiempo crítico. La gente dice, es un momento histórico. Todos los momentos son históricos, todos los momentos son parte de la historia. Y todos los grandes héroes de la fe enfrentaron momentos de crisis. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente antigua. Noé y su familia enfrentaron un diluvio. Abraham recibe una promesa de Dios que le dice, vete a un lugar donde yo te voy a mostrar, donde tú no conoces, y allí te voy a hacer un pueblo grande. José fue rechazado por sus propios hermanos y vendido como esclavo en Egipto. Moisés huyó a Madián, escapando de sus perseguidores, porque no lo querían ni los egipcios ni los hebreos. Cuando Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, encontraron gigantes.
Y David fue perseguido por el rey Saúl, quien era su propio suegro. Pero el desafío más grande que enfrentó el pueblo de Israel, el desafío más grande que enfrentó el pueblo de Israel fue el exilio en Babilonia. Cuando comienza el reino está unido. Saúl da paso al gobierno de David y de Salomón. David y Salomón son los reyes más importantes del mundo en el siglo X de la era antigua. Pero Salomón se alejó de Dios y tuvo un hijo llamado Roboam, que era imprudente, y se divide el reino cuando un hombre llamado Jeroboam convence a las tribus del norte de separarse. Y a partir del año 930 a.C. hay dos reinos. El reino del norte dura apenas 200 años, porque comenzado en el 930 tuvo un montón de dinastías de reyes que se mataban unos a los otros para ser los reyesuelos de ese lugar, y para el año 720 fueron invadidos por el pueblo más sanguinario en la historia antigua del mundo, que se llamaban los asirios, y desaparecieron como pueblo, porque los asirios practicaban una política de genocidio, donde sus ejércitos mataban a todos los hombres y violaban a todas las mujeres, para que la próxima generación fuera una generación híbrida, que no fueran ni una cosa ni la otra. Y así es que surge el pueblo samaritano. El reino del sur tuvo una vida más larga. Algunos reyes fueron fieles, otros no. Y así, dando tumbos, sobrevivieron hasta el año 586, cuando los ejércitos babilonios llegaron y descabezaron al país. Se llevaron a todos los grandes líderes, todos los líderes políticos, todos los líderes religiosos, todos los líderes cívicos, los sacerdotes, los levitas, las familias de los príncipes, y dejaron al pueblo sin liderazgo, y sin liderazgo el pueblo perece. Usted se puede imaginar la crisis que el exilio provocó en el pueblo hebreo. 10 tribus desaparecidas, prácticamente eliminadas, borradas de la historia. Y las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, sobreviviendo con un liderazgo que estaba en Babilonia y un pueblo que estaba al garete en Palestina por cerca de 70 años. Judá sobrevivió, viendo los territorios invadidos por los ejércitos extranjeros. Los babilonios caen a manos de los persas, y los persas les permiten al pueblo volver a Judá. Después de 70 años, volver a su tierra, encontrar Jerusalén destruida, encontrar el templo quemado, encontrar los muros de la ciudad en el piso. ¿Cómo reconstruir?